Bueno, comenzamos. Padre, te damos gracias por este hermoso día en el cual vamos Amén, a poder Señor. compartir tu palabra, en el cual vamos a poder compartir de tu sabiduría, Señor, la historia de un hombre que fue y será ejemplo para muchos de nosotros ante tribulación, ante desafíos, ante situaciones que consideramos injustas y que parecen no tener fin. Hoy vamos a compartir un poco más sobre la vida de Job. Señor, te pedimos que nos des revelación, que tu Espíritu Santo traiga revelación a nuestras vidas de tu palabra, de cómo obrabas con él y de sus respuestas, para poder imitarlo eficientemente y poder caminar en ti mucho mejor de lo que lo estamos haciendo, Señor. Te damos gracias por poder estar conectados, cada uno en su hogar, y disponer de este tiempo y de las condiciones para poder escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes a aprovecharlo y bendecimos a aquellos que no se pudieron conectar para que puedan escucharlo luego de que se transmita en vivo el día de hoy, igualmente impacte sus vidas. Gracias, Señor. Amén. Damos todo plan del enemigo de coartar esta transmisión, de coartar y de distraernos de la palabra, Señor, y dejamos todo al control de tu bendito Espíritu Santo. Que todo lo que salga de mi boca provenga de él. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, como hablábamos recién, hoy vamos a hablar acerca de Job. Es un libro poético del Antiguo Testamento, ¿sí? Los libros poéticos expresan experiencias del corazón, ¿sí? Como bien sabrán, el corazón es lo que se llama el asiento de las emociones y de la voluntad de las personas, está muy ligado al alma, ¿sí? Este conjunto de libros pertenecen a la Edad de Oro de la nación de Israel. Para los que no lo sepan, la Edad de Oro de Israel está situada durante el reino de David y su hijo Salomón, ¿sí? Y su consiguiente desintegración en dos reinos independientes. Los libros proféticos, a diferencia, pertenecen a la edad oscura del pueblo escogido por Dios. Y la edad oscura, es una edad de vacilación constante entre la obediencia y la apostasía, ¿sí? Entendiéndose como apostasía el darle lugar a cosas que no deberían tenerlo, o sea, cosas que le están quitando el lugar a Dios, ¿sí? Es un ciclo, la oscura se conoce como un ciclo recurrente del pecado, recurrente es que vuelve a pasar, vuelve a pasar, vuelve a pasar. Luego de la muerte de Josué, el pueblo se regía por un gobierno teocrático. Para los que no lo sepan, teocrático es que está Dios al poder, ¿sí? Jehová Dios era el rey, pero mucha gente no lo tomaba en serio, y esto generó, como hablamos recién, apostasía, anarquía, idolatría, que terminó derivando en que Dios usó países vecinos de Israel para castigarlo, y traer castigo sobre este pueblo que no obedecía. Pero volviendo al tema, ¿sí? Hoy nos vamos a centrar en el libro profético de Job. Es un libro categorizado como dramático, que tiene como énfasis la fe, y es de autor desconocido, ¿sí? Ahora vamos a ver más adelante las opciones de autores que hay y cuál es la que más parece ser real. Job y Salmos. Y aquí nos hace una cita de Job 19, 25 y 26, que dice: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¿Sí? ¿Ustedes todos tienen en claro lo que es el concepto de Redentor? Es una pregunta, ¿eh? Amén. ¿Qué entienden como Redentor? Y Dios, en nuestro Redentor. Claro, pero ¿cuál es el significado de la palabra? En sí, Redentor, ¿sí? Es el libertador, el rescatador, el salvador, más precisamente el que paga el precio que yo tendría que pagar por mí, el que paga mi cuota, mi deuda, por así decirlo, ¿sí? Y el Redentor es Cristo, ¿sí? Lisa y llanamente. Vamos a ver que Job presenta a Cristo como el Redentor, ¿sí? Tenemos que el libro de Job trata con uno de los misterios más grandes de todas las edades.
¿sí? Entendemos como misterio una cosa arcana o muy recóndita, muy inaccesible, incomprensible e inexplicable. También se lo define como inaccesible a la razón, algo que debe ser objeto de la fe. ¿Sí? La fe es algo que escapa a la razón. ¿Sí? Y este misterio es ¿por qué sufren los justos? Un misterio, una pregunta que ha vuelto locos a muchos durante la historia, ¿sí? O por qué sufren injusticia los inocentes. Y aquí hace un par de citas, por ejemplo, Hechos, capítulo 7, versículo 59, que habla del apedreamiento de Esteban, ¿sí? Que era un hombre de Dios, y que sirviendo e invocando el nombre de Jesucristo murió apedreado. Tenemos 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 7, en el cual vemos mencionado el tan conocido aguijón en la carne de Pablo, ¿sí? Que muchos podemos entender que hace alusión a una posible ceguera en aumento que iba sufriendo él. También tenemos Hebreos, capítulo 12, versículo 6, ¿sí? Que nos dice que el Señor al que ama lo disciplina. Y tenemos Santiago, capítulo 1, versículo del 2 al 3, el cual nos hace referencia y nos exhorta a tener gozo ante la prueba, lo cual da fe y paciencia como resultado. ¿Sí? ¿Dudas hasta el momento? ¿Algún comentario? Hagan así igual para no activar el micrófono. Bien. Los amigos de Job llegaron a la conclusión de que Job debió de haber pecado en gran manera y como consecuencia estaba padeciendo ese sufrimiento. ¿Sí? Antes se tenía entendido que el pecado era lo que traía la desgracia a la gente, y bueno, dado lo que estaba viviendo Job, de acuerdo y en relación a lo que él había vivido, prosperidad, bendición, éxito en todas sus áreas, algo habría hecho este hombre para que Dios le bajara la barrera de bendición. ¿Sí? Sufrimientos y pruebas no son siempre el castigo por el pecado, pero a veces son nuestra educación y entrenamiento. Y acá se pone el ejemplo del atleta. El atleta no es puesto bajo régimen como castigo, ¿sí? Ese régimen de disciplina no es con el objetivo de castigarlo, de amedrentarlo, sino que son condiciones que lo van preparando para esa carrera que tendrá futuro. ¿Sí? Sin ese entrenamiento, sin esa presión, sin ese constante avanzar y aumentar en intensidad, el atleta no adquiriría las condiciones como para ser exitoso en la carrera. Lo mismo aplica a nosotros, es decir, no todo castigo, no toda circunstancia adversa que estemos viviendo es resultado de una vida pecaminosa o es castigo, sino que puede venir también en momentos todavía en los que estamos siendo más santos para Dios, aunque nos estemos esforzando más o buscando más de Él. ¿Sí? El Señor prepara a cada uno para la carrera que tiene por delante. Y aquí hace referencia a Hebreos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Ahora vamos a ver un poco, recién vimos de qué trata este libro, el tema central, y vamos a ver un poco acerca del autor. ¿Sí? Algunos han sugerido que Moisés o el mismo Job pudieron haber escrito este libro, sin embargo, la mayoría cree que fue Eliú. Y Eliú, para los que no lo sepan, fue padre del profeta Samuel, ¿sí? El profeta que estuvo metido en la elección de David como el futuro rey, estaba intermediando entre David, Saúl, ¿sí? Y vemos esto en referencia a esta afirmación. Tenemos Primera de Crónicas, capítulo 6, versículo 27. ¿Sí? Este libro fue escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo, y su autor divino fue Dios, como lo fue en todos los libros de la Biblia. Se adjudica la fecha de Job al tiempo de los patriarcas, ¿sí? Antes de que Moisés sacara al pueblo de Egipto de la esclavitud, al pueblo de Israel,
de Egipto de la esclavitud, para que se entienda, y se tiene como considerado el libro más antiguo de la Biblia. ¿Tá? Para los que no lo sepan, el tiempo de los patriarcas comprende el tiempo del primer imperio caldeo, ¿sí? Y encontramos la descripción de este tiempo en Génesis del capítulo 12 al 50, que nos habla de la historia de Abraham hasta la muerte de su nieto Jacob, ¿sí? Esto comprende los años aproximadamente entre 1813 a.C. y 1506 a.C., es decir, hace unos casi 4.000 años, 3.800 y algo de años, un par de añitos. Se adjudica la fecha de Job al tiempo de los patriarcas, esto ya lo vimos. Vamos a hacer un par de aclaraciones. No hay referencias, o sea, se entiende que el tiempo es este porque no hay referencias a la legislación de Moisés, a la ley. No hay referencias a la adoración en el tabernáculo o en el templo. El énfasis está puesto en la justicia de Dios, en vez de sus atributos, que se revelan más tarde. Hay un ambiente rústico de pastores, rebaños, carpas, etc. Dadas estas condiciones, es que podemos ver y podemos entender en qué ubicación temporal estaba situado Job como persona. Bien, vamos a ver cómo este libro también tiene una gran connotación científica, ¿sí? Y esto se basa en los siguientes versículos que vamos a mencionar. Aunque la Biblia no es un libro que enseña sobre la ciencia, en su contenido la encontramos. Y aquí hay algunos ejemplos. El primero hace alusión a Job 26:7. Y nos dice, él, en referencia a Dios, cuelga la tierra sobre nada. Y esto es bien literal. O sea, quiere decir que no hay nada sosteniendo la tierra. Dios, dentro de su magnificencia, de su poder, de su maravillosidad, ¿sí?, cuelga la tierra sobre nada, no hay nada que la sostenga. Y esto lo aclara porque en la antigüedad se tenían ideas absurdas en cuanto al fundamento de la tierra, como era, por ejemplo, de que estaba apoyada en una tortuga gigante, de que estaba Atlas sosteniéndola en su lomo, etcétera, etcétera. Sin embargo, se le muestra a Job que no hay nada que la sostenga, y que es Dios el que así hizo que fuese. Esa fue la primera. Tenemos la segunda, que es Job, capítulo 38, versículo 31, y dice, y cito, ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades o Pléyades? La palabra hebrea Pléyades se refiere a una acumulación de estrellas. No sé si habrán visto esas fotos del universo en las cuales se ven las nebulosas con puntitos blancos, como si fuera una mancha de café así, de café no, de leche en este caso, con pintitas blancas, ¿sí? Podemos ver en la actualidad que fotografías espaciales demuestran que las estrellas principales están rodeadas y entretejidas junto a otras por medio de delicadas corrientes de material nebuloso. Son esas fotos del espacio que podemos ver. Entonces aquí hace referencia a Job a que él mismo puede atar las Pléyades y más adelante en ese mismo versículo podemos ver que incluso no lo cuestiona, pero le dice, y podrás también desatar a Orión. Orión es la constelación de Orión, la que todos conocemos y la pueden ver. Bueno, hoy no porque estaba nublado, pero capaz que mañana sí. Bien, esa fue la segunda. Vamos viendo cómo se describen detalles de manera poética de información valiosa y fidedigna, porque viene de la Biblia, cuyo autor es Dios a través del Espíritu Santo, usando los nombres, ¿sí? Y vamos al tercero, que es Job 38:7. Está llegando Vivi, vas a tener que abrirla. Ah, bien. Y ahí fue un bocinazo de Dios, de que sigamos. Bueno, seguimos.
Seguimos en Job, capítulo 38, versículo 7, que dice: cuando alaban todas las estrellas del alba. ¿Sí? Como que no, literalmente, la creación, la naturaleza, alaba a Dios. Y aquí es una explicación de que la ciencia moderna ha descubierto que los rayos de luz tienen sonido y que si el oído humano fuera más sensible, lo alcanzaría a escuchar. Acá nos podemos meter en la ciencia muy profundamente, ya que en la actualidad la luz no se describe como materia. O sea, yo esta lapicera sé que es materia, sé que es algo duro, sé que es plástico, hidrocarburos, etcétera, etcétera, pero la luz se define como lo que se conoce como la dualidad onda-partícula, es decir, se describe como fotones, que son las partículas que hacen la luz, o como ondas. Y las ondas son vibración. Una onda, por ejemplo, es cuando agarran una cuerda y le hacen así, y ustedes ven que se forma lo que sería parecido a la función de seno o coseno, esas crestas, ¿sí? La música se transmite en el aire también a través de ondas. Entonces, vemos cómo todo cierra y cuadra, y la Biblia, para los tiempos en los que estaba, lo describía de una forma poética, pero que en la ciencia, el concepto científico estaba inmerso y es correcto, y se adecua bastante a lo que hoy, de la manera en la que lo podemos expresar matemática o físicamente. ¿Sí? Esto también hace referencia a Salmos 19, 1 y 3, del 1 al 3. ¿Sí? Si el oído humano fuera más sensible, podríamos escuchar estos sonidos que hacen las ondas del sol. Vamos a la cita cuarta. Job, capítulo 8, versículo 16. Y acá hace referencia a manera de un árbol está verde delante del sol. ¿Sí? Y acá nos pone un ejemplo que todos debemos haber visto, sobre todo en nuestra niñez, que prestamos más atención a estos detalles y jugábamos más en el pasto, y es: el pasto en el patio es una escena maravillosa, de un proceso químico en el cual cada hoja se transforma de amarillo a verde cuando la clorofila se absorbe del sol. A todos nos debe haber pasado de que dejamos una madera, un plástico o algo arriba del pasto, un día de sol, queda varios días y cuando lo levantamos está amarillo o marrón o en esas tonalidades, porque no le dio el sol y el pasto, hablando muy en criollo, no comió de lo que tenía que comer. ¿Sí? Sin embargo, al transcurrir un tiempo prudente, después de haber retirado esa madera o ese plástico y que el sol le dé de vuelta, el pasto reverdece y retoma vitalidad. ¿Sí? Entonces hace esa comparación con Dios, de que Él está a manera de árbol siempre verde delante del sol. La cita quinta, Job 22:14, dice: y por el circuito del cielo se pasea. ¿Sí? Por años los científicos declaraban de que la Tierra era plana. ¿Sí? De hecho, hasta ahora hay científicos peleando eso, gente de conocimiento, con preparación. Pero vemos que aquí, miles de años antes de que los astronautas descubrieran la realidad de la Biblia, ¿sí? Descubrieran la realidad, la Biblia hablaba del circuito del cielo, que es la esfera del cielo. ¿Sí? Si no, en Isaías 40:22 menciona el círculo de la tierra. Y vemos referencias a esto en Job 38, del 4 al 6, en las cuales se dan detalles acerca de la fundación de la tierra. Bien, nos quedan dos más de estas afirmaciones, estos versículos que tienen una connotación científica del libro de Job. La sexta sería Job 28:25, que dice: al dar peso al viento y poner las aguas por medida. El peso del agua y el peso del aire son verdades que se aceptan hoy, pero en esos tiempos la Biblia, hace más de 3.500 años, ya lo declaraba, antes aún de que Galileo lo descubriera. ¿Sí? El aire está compuesto por partículas y tiene una densidad, dadas las condiciones atmosféricas, mucho menor, por ejemplo, que el agua, ¿sí? Los gases de por sí.
Y antes se creía de que los gases no tenían peso, incluso hasta que el agua no tenía peso, lo cual es, agarras un balde, lo llenas de agua, lo comparas cuando está vacío y te das cuenta de que no es así. ¿Sí? Sin embargo, ya la Biblia lo estaba afirmando. Y la última es Job 38:16, que dice: ¿has entrado tú hasta las fuentes? Le pregunta acá, la voy a leer esta, Job 38:16. Job 38:16. Y dice: ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? Aquí lo que podemos ver es que fue solo después de que el hombre descubriera herramientas adecuadas para bajar a los abismos del mar, ¿sí?, que descubrió la realidad, que aquí ya estaba adelantando la Biblia. Nos habla de los manantiales del mar. Y tenemos, luego de esto, no sé si se ha entendido, si hay alguna duda, algún comentario, pueden hacerlo sin problema. Bien. Tenemos un breve bosquejo a continuación de cómo está compuesto el libro de Job. Y es la primera parte, Job y su integridad. ¿Sí? Entendiendo por integridad la disposición del corazón asociada a una actitud honesta. Comprende el capítulo 1, versículo del 1 al 6. Podemos ver también acerca de Job y Satanás. Satanás, para los que no lo sepan, sí es el diablo, pero significa en hebreo adversario. El adversario. ¿De quién? De todos. Nosotros y de Dios también. Y está descrito en los capítulos, en el capítulo 1, capítulo 1, capítulo 1 y 2 hasta el versículo 10. Del capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 10. Tenemos luego Job y sus amigos, cómo se dio el vínculo con ellos, y bueno, ahí podemos ver cómo el hombre también juzga desde su punto de vista la situación que estaba viviendo Job, y tenemos para comparar cómo en realidad era y cómo lo veía el hombre. ¿Sí? Ya mencionamos algo de esto cuando hablamos al principio sobre el castigo al inocente, entendiéndose como castigo por pecado, cuando no es siempre por eso. Y vemos también acerca de Job y de Dios en los capítulos 38 y al 42. Bien, vamos entonces a desarrollar un poquito más acerca de Job y su integridad. Y comienza con esta cita: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job, capítulo 23, versículo 10, y también Job, capítulo 13, versículo 15. Aquí vamos a ver que el libro de Job es un comentario, por ejemplo, de Primera de Corintios 5:5. Y vemos aquí que entregar a un miembro hace referencia a cuando había un miembro de la iglesia, ¿sí?, que Pablo había formado, que estaba acostándose con la mujer de su padre, y podemos ver cómo Pablo le decía a la gente que lo que había que hacer era entregárselo a Satanás para la destrucción de la carne, pero la salvación del espíritu. ¿Sí? También podemos ver en Primera de Crónicas 11, del 31 al 32, que nos exhorta a examinarnos a nosotros mismos para no tener que ser juzgados por Dios. Si podemos intervenir nosotros en la forma en que nos conducimos previamente, podemos escapar a ese juicio de Dios. También hace alusión a Hechos, capítulo 12, versículo 7. Es una oportunidad en la que un ángel lo despierta a Pedro y lo libra de la cárcel, ¿sí?, de hacer caer sus cadenas. Y también Lucas, capítulo 22,
versículo 31 y 32, en la cual podemos ver cómo Satanás pide permiso a Jesús para zarandear a los discípulos. ¿Sí? Podemos ver que acá el que tiene la posta, el que tiene el poder, es Dios, y hasta el diablo. Sobre todo el diablo le pide permiso para hacer las cosas y es Dios el que va dejándolos obrar. Si fuera por el diablo estaríamos torturados, destrozados, destripados. Capaz que se tomaba más para el fuego la cosa y nos lo hacía más tranquilo, pero nos despedazaría. ¿Cuál fue la actitud de Job hacia Dios? Job tenía acceso a Dios por medio de la sangre de los sacrificios. Lo vemos en Job capítulo 1, versículo 5. Caminaba con Dios en integridad de corazón y vida. Es decir, cuando hace referencia al corazón, hace referencia al alma, ¿sí? Como lo veíamos sola, a la voluntad, a las emociones, ¿sí? Y de vida. O sea, vemos un orden en su vida de la siguiente manera. El alma estaba en control del espíritu, el espíritu estaba en control del alma y el alma en correcto control del cuerpo. Y en esa secuencia es que un ser humano puede conducirse sanamente. Esa es la genuina sanidad que nosotros tenemos que tener. Darle lugar al Espíritu Santo y a la palabra de Dios para que haga la obra en nuestra alma y que... Entre espíritu y el espíritu del alma. Claro, el espíritu que estaría obrando. Bueno, sí, el Espíritu Santo sobre nuestro espíritu, el espíritu nuestro sobre el alma y el alma sobre el cuerpo. Y ahí es que nos conducimos de la manera correcta, como se conducía Job, que incluso vamos a ver más adelante que Dios lo llega a llamar como un hombre perfecto. Tenía una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres. Dios confiaba en Job, por lo tanto le asignó este gran dilema de sufrimiento. En medio del sufrimiento, Job reconoce que solo el oro es puesto en el fuego y sobrevive. Todo lo demás se consume. Incluso, para los que no lo sepan, el oro en el fuego es purificado. Es decir, los metales, los minerales en la naturaleza no se encuentran, salvo excepciones, como a veces se encuentran pepitas de oro u otros metales, se encuentran amalgamados en compuestos, óxido de cobre, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, están en piedra. Y eso se lleva a procesos, por ejemplo, de fundición, la impureza decae y el metal puro queda arriba y luego de que se enfría incluso es hasta maleable y lo podemos tocar. ¿Sí? Lo mismo hace referencia a Job. Durante el proceso de prueba, toda posible impureza fue eliminada. ¿Sí? Esta referencia al oro durante la prueba la podemos ver en Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3, que nos exhorta a tener sumo gozo durante la prueba, la aflicción, y que esto nos va a dar paciencia y fe. ¿Sí? Cuando Job tenía riquezas y poder, corría el riesgo de volverse egoísta, olvidando que las riquezas y el poder y el lugar que tenemos en este mundo es para servir a Dios. Nuestra existencia se debe primeramente a que con ella glorifiquemos siempre a Dios. Esto lo vemos en Romanos, capítulo 15, versículo 3. Cristo mismo vino a glorificar al Padre. Incluso, para los que no lo sepan, Cristo no era pobre, Cristo era muy rico en cuanto a posesiones, pero Él se abnegó a todo lo material, a todo lo que lo pudiera distraer de su genuino propósito, que era agradar al Padre y ocuparse de sus asuntos. Y eso fue lo que hizo. Si Él, que es el Hijo directo de Dios, lo hizo, ¿cuánto más lo tendremos que hacer nosotros? Él dio el ejemplo. Y aquí concluimos acerca de la introducción de Job y su integridad. ¿Sí? Luego pasamos a Job y Satanás, que comprende desde el capítulo 1, versículo 6, al capítulo 2, versículo 10. Los, entre comillas, hijos de Dios se presentaban delante del Rey de Reyes. Entre ellos aparece el adversario, que es referencia a los ángeles. ¿Sí? Tenemos referencias como Lucas 22, 31, Primera de Pedro
5:8 y Apocalipsis 12:10, para los que quieran ahondar un poco más. Podemos ver que en todas las citas que estamos hablando siempre hay otras citas para relacionar los pasajes, y aquí es que vemos que la Biblia en realidad es un libro que está unificado totalmente, ¿sí? La idea, los conceptos, y que constantemente en el transcurso del tiempo, como es que se da en el transcurso de los libros, el significado, los valores, las ideas son las mismas. Dios apoya a Job como hombre perfecto y temeroso de Dios. Satanás lo reconoce, pero da a entender que el motivo de tal fidelidad de parte de Job se debe a conveniencia personal. Es decir, yo estoy bien contigo, la típica de nosotros los seres humanos. Bueno, a mí me conviene estar bien con Dios, porque si estoy bien con Dios me bendice, mirá cómo estoy, es verdad, yo sigo así, total. Ahora, ¿qué pasa si le sacás eso? Él te va a amar, él te va a querer, para mí que no. Y ahí es que se genera una tirantez, no le voy a llamar una tirantez, pero si fuera en criollo para que lo entendamos, una apuesta entre Dios y Satanás, que no fue así, porque Dios no tiene que apostar con nadie, tiene la aposta de todo, ¿sí? Y Satanás también ataca a Dios en estas circunstancias, dando a entender que el amor de Dios no es capaz de ganar el amor desinteresado del hombre. Dios quiere vindicar su propio carácter y el de su siervo, entonces no tiene otra alternativa que someter a Job a una prueba y cerrarle la boca al adversario. El conflicto realmente era entre Dios y Satanás. Dios quería demostrarle al adversario de que su concepto acerca de los hijos de Dios era una mentira, de que solo le sirven por lo que reciben. Es un consuelo saber de que la aflicción de Satanás hacia los hijos de Dios sucede solo con el permiso divino de Dios. Vemos de los versículos del capítulo 1, partiendo del 20 y hasta el final, es decir, hasta el capítulo 2, versículo 10, que Job justificó la confianza que Dios tenía en él. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasgó su cabeza y se rasuró su cabeza y se postró en la tierra. Y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y aquí vemos cómo podemos relacionar esto incluso a la abnegación que tuvo Cristo. No a ese nivel, obviamente, pero podemos ver cómo él se supedita totalmente a la voluntad del Padre y él sabe que si Dios le está sacando, por algo es. Vemos que Job tiene una madurez espiritual que ojalá lleguemos a tener muchos de nosotros en nuestra vida. ¿Sí? Y aquí damos por cerrado la mención o el papel de Satanás en el libro de Job. ¿Sí? Él fue a probar, él fue a pulsear con Dios a ver si su hijo, tan amado y que tanto lo quería, en las malas también era así. Está bueno para estar atentos todos nosotros porque ya hemos pasado y seguiremos pasando pruebas que no sean consecuencia del pecado, como era en este caso. Job y sus amigos. Job capítulo 2, desde el versículo 11 al 37. Primero vimos que Dios piensa de Job. Ahora veremos lo que piensan sus amigos. Y se desarrollan 4 puntos. Ellos contienden de que el sufrimiento es resultado del pecado. Esas eran las creencias hasta incluso la época de Jesús todavía, de que, bueno, hasta hoy en día, es verdad, pero Cristo como que lo confrontó más, de que el pecado, todo el que está sufriendo algo es por pecado. Un hijo ciego por el pecado de los padres, y ahí, etcétera, etcétera. Si bien Dios visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación, esto no tiene por qué ser así si le damos la intervención y el poder de actuar a Dios como Él lo requiere. 2. La medida de la aflicción indica el grado del pecado, es decir, cuanto más pesado sea el castigo, más fuerte, más grave fue el pecado. Le dicen que si se arrepiente de sus pecados, Dios lo restaurará la felicidad. Y el punto 4, admiten que algunas veces los impíos prosperan,
pero afirman que esta prosperidad es solo transitoria, pues pronto pasará y la retribución les llegará. Job sostiene que es muy posible que un hombre justo sea afligido. Él mismo no comprende el propósito de Dios al afligirlo. Cree que es nuestro deber adorar a Dios aun cuando estamos sufriendo calamidades no merecidas, pero debemos abstenernos de juzgar duramente a aquellos que cuando están en angustia se quejan constantemente contra Dios. Es decir, al no estar nosotros en los zapatos del otro, incluso siendo nosotros personas que se han quejado, independientemente de la gravedad de la situación, nos exhorta a no juzgar a los demás, por más pequeño o grande que sea su problema, cuando se quejan contra Dios. De hecho, Dios mismo, Cristo mismo, lo pedía a través de sus discípulos, a través de su doctrina, de que estemos siempre exhortándonos al bien y apoyándonos el uno al otro. ¿Sí? En vez de juzgar, entender al hermano, empatizar, orar por él y de última, buscar en la palabra juntos y tratar de sacarlo de ese pozo de queja del cual todos somos víctimas, y me incluyo. Eliú, el presunto autor de este libro, da un discurso que lo vemos en capítulo 32 al 37, en el cual le dice a Job de que hace mal en hacer alarde de su integridad. Admite que las calamidades son castigos por pecados cometidos, pero al mismo tiempo son para corregir. Un poco el ejemplo que habíamos visto del atleta que es puesto en disciplina, no por castigo, no para amedrentarlo, sino para forjar en él cualidades que lo hagan apto para la carrera que tiene por delante. Job y Dios. Dios reprende a Job por el error de haber introducido a Dios en su debate. Al juzgar a Dios, Job estaba asumiendo una especie de igualdad con la persona, en mayúscula, y conducta que estaba midiendo al Eterno, al Creador de todas las cosas. Job calla cuando Dios describe su poder infinito de crear y sostener todo el universo eternamente. Para los que ahonden en este libro van a poder ver el lenguaje poético de Job al describir su conversación con Dios y ver detalles como los que veíamos hoy de yo fui el que afirmó la tierra, yo fui el que fue a los abismos de los mares, yo fui el que creó la circunferencia de la tierra, de la superficie, etcétera, 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 enalteciendo la magnificencia de Dios. Job sale de su silencio con humildad y adoración hacia Dios. Los últimos versículos de Job ilustran Santiago 5:11. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, con mayúsculas. Que el Señor es muy misericordioso y piadoso. Que Job encontró a Dios en su aflicción. Muchos conocen a Dios como el Creador, con mayúscula, y creen en su grandeza, pero realmente no conocen a Dios. Cuanto más conozcamos sus caminos, es decir, los caminos de Dios, más le amaremos y pondremos nuestra confianza en Él. No nosotros, es en Dios. Tal cual hizo Job, independientemente de las circunstancias. Algo que nos cuesta enormemente a todos. Y que cuando nos creamos aptos y que estamos superados, puede venir una prueba un poquito mayor nivel a desestabilizarnos. Siempre la confianza es en Dios. Aquí hay un breve cuestionario a continuación de 3 preguntas que vamos a hacer, y es, ¿qué tipo de persona era Job? ¿Sí? Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y esto es lo que nos pide Dios. En sí la santidad es, o la consagración es estar apartado para Dios. ¿Apartado de qué? Y del mal. Todo lo que está fuera de Dios, gran parte de las cosas que están fuera de Dios, están expuestas al mal. ¿Sí? Es solo estando con Dios, solo apartados para Él, que podemos cumplir las cualidades que Él nos pide, tal cual las estaba viviendo Job. ¿Sí? ¿Qué tipo de tragedias sufrió Job? Todo tipo de tragedias. En lo emocional, con respecto a la pareja, en lo económico, en la salud, en cuanto a su reputación,
en cuanto a su moral, etc. Se le murieron los hijos, le robaron el ganado, y le agarró una sarna terrible, por llamarlo de alguna manera, es una enfermedad de úlcera fea, lo dejó la mujer, se peleó con los amigos, en sí, todo junto. Fue como un baldazo de agua fría, de agua hirviendo, y etc. ¿Sí? ¿Cuáles eran las palabras de Job que demostraban confianza en Dios? Y aquí les voy a dejar la cita para que ustedes lo puedan buscar por sí mismos. Y es en Job 1:20. Job, capítulo 1, versículo 20, va a ser una pregunta que contestaremos en el próximo Tiempo con Dios, el martes que viene. Así que vamos a hacer una instancia por si quieren hacer alguna pregunta o comentario, pueden hacerlo. ¿Sí? Les doy 15 segundos para que puedan hacerlo y si no hay comentarios, vamos a pasar a la oración final para cerrar esta instancia. Yo no tengo preguntas y nada, entendí todo. Buenísimo, Lourdes, genial. Acordate de la pregunta que quedó colgada para el martes que viene. ¿Cuáles eran las palabras de Job que demostraban su confianza en Dios? Ya la tengo preparada. Job 1:20. Bueno, bien, vamos cerrando ya este tiempo con Dios, esta introducción al libro de Job. Al prepararlo aprendí muchas cosas. Sinceramente todavía no es un libro en el cual he profundizado, pero ya con esto tengo un panorama amplio para cuando le entre, para arrancar con más conocimiento. ¿Sí? Vamos a hacer la oración de cierre. Gracias, Señor, por esta instancia en la cual pudimos compartir todos acerca de tu palabra, en la cual sin dudas hemos recibido material para nuestro día a día, para los desafíos, para conocerte un poco más y para entender cómo son tus obras, para entender también y tener como ejemplo a un hombre imperfecto, con carencias, con virtudes, pero que a tus ojos, Señor, y apartado para ti, y en ti, pudo lograrlo todo y pudo sobrellevar ese desafío. Ayúdanos, Señor, a tener el entendimiento, a tener la comunión contigo que tenía Job, a tener esa revelación de quién eres tú y de con quién estamos. Como dice tu palabra, mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Así que cuando sea tiempo, Señor, de que el adversario, con tu permiso, tenga potestad sobre ciertas áreas de nuestra vida y nos presente desafíos y situaciones que no nos gustan, recuérdanos, Señor, y pon en carne viva las cosas que vivió Job y cómo en abnegarse, a quejarse y dándote honra y gloria aún cuando estaba desfalleciendo y todo se le vino abajo, él permaneció en ti. Enséñanos, Señor, a permanecer en ti, a ser humildes, ya que los destellos del amor de tu Espíritu Santo se vean en nosotros cada día más. Atamos la venganza del enemigo en el nombre de Jesús y bendecimos a los hermanos que pudieron ingresar y a los que puedan ver este video por diferido a través de YouTube. En el nombre de Jesús bendecimos el resto de este día y te damos gracias nuevamente por poder estar compartiendo de tu palabra en libertad y dedicarte tiempo a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos vamos viendo y bueno.